pregunto, le voy a preguntar a los maestros Paco Cruz y Ricardo Sevilla, entre otros camaradas, amigos, colaboradores que van a llegar a la mesa que se viene a continuación, si el tema del expriista que recibió una afiliación expresa Morena era o no tema para la mañanera. Bajo este contexto, entiendo que el tema del expriista en Durango, que es afiliado por Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador en Durango, es meramente partidista, pero en el contexto en el que la presidenta envía una carta como guía moral, ética, política, electoral, por lo que se dio cuenta que estaba ocurriendo, si esta incorporación de este personaje cabe en todo esto que se ha estado platicando luego del Consejo Nacional de Morena el domingo antepasado. Y que salen estos lineamientos precisamente leídos por la presidenta nacional de Morena. Así como le plantearon lo de Adrián Rubalcaba, nombrado director del metro, pues uno esperaría que en la mañanera le hubiera preguntado a la presidenta cuál era su opinión sobre la incorporación a Morena de personajes que la insultaban. ¿O no? No debería de ser tema de la mañanera. Pregunto nada más. Ricardo Sevilla, ¿cómo estás? ¿Tú qué piensas? Buenos días, maestro. Buenos días, querido Vicente, público memorioso. Yo pienso que sí es un tema a plantear en la conferencia presidencial, en la mañanera del pueblo. Hay mucha gente que se lo está preguntando, hay mucha gente que dice, bueno, ¿y de qué se trata la incorporación de estos personajes que desde mi punto de vista, Vicente, son unos oportunistas que están buscando una nueva plataforma para mantenerse vigentes en la política, especialmente público memorioso, si tomamos en cuenta que sus partidos, PRI, PAN, sus espacios de influencia se están hundiendo, se están derrumbando. Vicente, yo creo que la gente cambia de ideas, de perspectiva, se vale, se entiende, es natural, pero no es frecuente que de la noche a la mañana una persona cambie radicalmente de perspectivas ideológicas. No, por lo menos a mí me parece muy difícil entender que un político pase del insulto a la alabanza. A mí me parece eso a todas luces hipócrita. No se necesita estar en tercer grado, no se necesita estar en estas mesas pomposas supuestamente de análisis para comprenderlo. Y si genuinamente han cambiado estos personajes, bueno, pues tendrían que dar una explicación creíble, pero adicionalmente demostrarlo con acciones concretas. Pero como tú dices, hacerlo de una manera express, de una manera tan rápida, se presta por lo menos a la suspicacia. También podría ser, hay que dar el beneficio de la duda, una jugada estratégica para debilitar a los adversarios, pero eso se antoja mucho más difícil de creer. Yo no me lo creo tan fácil. Lo que sí queda claro es que Morena está abusando, Vicente, del pragmatismo. Y no se trata de pragmatismo político, porque veo algunos personajes ahí decir, es que es pragmatismo político. A ver, vamos a ponernos serios, vamos a ponernos estudiosos un poquito. Yo sé que no le gusta a mucha gente en la derecha leer ni ser precisos. Se trata de pragmatismo electoral, porque son dos cosas distintas, el pragmatismo político y el pragmatismo electoral, porque este partido, Morena, está tratando de buscar no cosas políticas, no, está buscando ampliar su base de votantes y ha considerado para eso que es necesario atraer a sus filas a personajes conocidos, que sean conocidos para bien o para mal, pues ese es ya otro tenor, pero estos personajes lo están creyendo de esta manera y lo que no están tomando en cuenta, Vicente, es que estas figuras no solo provienen de un espectro ideológico distinto, diferente, contrario, sino que aquí estamos frente a un pragmatismo que viene de la mano con lo que ha sido denominado la Realpolitik. Y recordemos que la Realpolitik
se trata de priorizar los intereses político-electorales por encima de las consideraciones morales ideológicas, porque yo entiendo que haya coyunturas en la política que puedan obligarlos, llevarlos a realizar alianzas o incorporaciones pues difíciles de entender en aras de la gobernabilidad para alcanzar ciertos objetivos políticos muy específicos. Estoy pensando ahora, abuela pluma, en las reformas, ¿no? La reforma al Poder Judicial, todo lo que usted ya sabe, pero lo que los estrategas de Morena, y yo espero que los tengan, porque si no tienen estrategas, pues va a estar muy jodida la cosa, pero lo que estos estrategas de Morena deben tomar en cuenta es que este tipo de decisiones, pues ya están generando confusión entre las bases de su propio partido. Los morenistas, hay que escucharlos, están desconcertados. Yo los veo no solamente en las redes sociales, sino pues platicando con la gente y gente que tiene simpatía por Morena, gente que está afiliada a Morena, está muy, muy desconcertada ante toda esta pues toda esta serie de personajes que incluso han tratado de salir a explicar, a intentar justificar estas incorporaciones. Yo lo veo muy difícil y veo a la gente confundida. Y por eso era importante, creo que sigue siendo importante que la guía la ponga la presidenta, porque fue a la que Andrés Manuel López Obrador le dio el bastón de mando. Y si bien la presidenta no puede estar en todos los temas del partido, pues sí hay una, bueno, confusión, nunca decepción, creo yo, confusión sí. Ahora, eh, es un tema apasionante, tan urgente como relevante hacia el futuro, porque de estas incorporaciones y del debate que se dé, eh, pues se definirá quién y cómo llega al Partido de Regeneración Nacional, Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Lo que sí creo que está claro es que ya no es un cheque en blanco para que le digan acepta todo y confía a ojos cerrados. Esa es lo que yo entiendo, lo que leo. Mi querido Paco Cruz también ya llegó a la mesa. Te escucho con tus comentarios. Paco, yo preguntaba si era un tema de la mañanera o para la mañanera o no, porque es un tema meramente, bueno, no sé si meramente, pero sí un tema partidista. Y bueno, nos sumamos el maestro Ricardo Sevilla, ahora el maestro Paco Cruz, a a este análisis. Paco, ¿cómo lo ves tú? Vicente, Ricardo, un abrazote. Mira, Vicente, no, pero claro que es un tema de la mañanera, ya lo pusiste ahí. ¿Quién entregó, quién envió esa especie de guía moral, ética y lo que de responsabilidades para Morena? La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La presidenta, para mí, primero se apresuró. Se apresuró porque personajes como Ricardo Monreal Ávila, como Adán Augusto López, estaban comiendo la lideresa nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, y claramente Andrés Manuel López Beltrán. Así que si tú das un manotazo, que no fue uno, fueron dos seguidos, si das un manotazo y les envías una guía ética, necesariamente tiene que ver con la presidenta de la República. En ese momento ella se asumió como jefa de Morena. Absolutamente, no es que nosotros lo digamos. Con esa carta y otro manotazo que había dado, la presidenta se asumió como jefa de Morena. Y claro, Oye, Paco, y que nadie se asuste porque Andrés Manuel López Obrador lo hizo una y otra vez, no necesariamente como jefe de Morena, sino como la guía del movimiento de la transformación, ¿no? Desde la mañanera muchas veces. no, mira Vicente, una cosa es desde la mañanera, la otra es que ella envió una carta. Hay algo escrito, no lo decimos nosotros, lo dijeron ellos en Morena, es la carta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así que si tú envías un escrito en vez de que hables desde la mañanera, pues te estás asumiendo como jefe del partido en el poder.
jefe de gobierno, jefe de partido y jefe de todo lo que quieras. Pero así que, por lo tanto, sí es un tema que debe llegar a la mañanera, es un tema que debe tratar la presidenta. No se puede lavar las manos porque, mira, con incorporaciones como la de Luis Enrique Benítez Ojeda y la de Adrián Rubalcaba Suárez, que son las dos más recientes, con eso la carta se tira a la basura. Es decir, ella misma mató aceptando a Adrián Rubalcaba o pidiendo una oportunidad, tiró a la basura su carta, la carta que envió. Y ahora con lo de Luis Enrique Benítez Ojeda en Durango, también, ¿cuáles son los peligros? Ya lo decía el maestro Sevilla, hay confusión, hay gente desconcertada. ¿Cuáles son los peligros? Primero, ya los habíamos advertido aquí, hay la división interna. La división interna, y bueno, como no hay oposición, pues es en Morena. No, sí hay peligros porque eventualmente pueden ir hacia una especie de implosión con 50,000 caballos de Troya. ¿Vale la pena Durango una incorporación como esta? Bueno, pues hay otros duranguenses que renunciaron también recientemente, ¿sí? Renunciaron Maximiliano Silerio Esparza, y el exdiputado Rodolfo Guerrero, hijo del exgobernador Ángel Sergio Guerrero Mier. Entonces, si vas a recibir, pues invita a todo mundo, ¿no? Sí creo que es peligrosísimo. Debe ser merecedor de un debate, porque de pronto sí da la impresión, y Jaime lo decía bien esta mañana, que va a pasar como ha pasado con las carreras de otros políticos. La están dilapidando, la van a dilapidar, y quiere decir que el rápido crecimiento de Morena y la partida, literalmente hablando, del presidente Andrés Manuel López Obrador, los ha dejado huérfanos de liderazgo, huérfanos de todo. Así que yo estoy convencido que hay evidencia suficiente para advertir primero que la entrada y el envío de esa carta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue peligrosísimo. ¿Por qué? Porque ella misma erosionó. Segundo, el maestro Ricardo Sevilla tiene razón. Puedes cambiar de un día para otro tus cuestiones ideológicas, tus cuestiones partidistas, por una oferta electoral. Yo digo, no vale la pena. O en su defecto tiene que haber una explicación sensata, lógica, o es un capricho de Andrés Manuel López Beltrán y de Luisa María Alcalde Luján por ganar la capital Durango. No, yo estoy convencido que a estas alturas Morena no debía necesitarlos. Lo que debe hacer es ponerse a trabajar en Durango. A ver, Ponerse a trabajar fuerte. Tanto criticaron a Mario Delgado, ahí te dejo eso también sobre la mesa. Tanto criticaron a Mario Delgado, pero en varias ocasiones yo decía, los números lo favorecen. Mario Delgado dejó pintado de guinda, me refiero como presidente nacional de Morena, y a pesar de muchas decisiones que se le fueron cuestionadas. ¿Será esto también un movimiento en afán de ir consiguiendo sus propios triunfos de esta dirigencia de Morena? Luisa María Alcalde, Andrés Manuel López Beltrán, esa sería la urgencia que a lo mejor no les hace medir este paso que dan al sumar a un golpeador de Andrés Manuel López Obrador y un eh, personaje que ofende a la que hoy es presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Paco. No, Vicente, a mí me parece que esto ya es más torpeza. Es más torpeza política, es más inexperiencia, es más de haber estado ahí, pero no haber estado, de haber visto cómo manejaba el presidente Andrés Manuel López Obrador los asuntos políticos con Mario Delgado Carrillo. Esto es torpeza, abiertamente, porque ve los estragos que causaron, fue problema político, por ejemplo, fue de inexperiencia a estas alturas del partido de Clara Brugada, secundada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es decir, sí hay visos o ejemplos de que algo está mal. Yo te decía, están metidos en un laberinto y no saben cómo salir, y eso lo están tratando de resolver incorporando al que sea, lo que sea. Hay compromisos políticos, a mí me queda claro, hay acuerdos políticos, pero verdaderamente, ¿qué representaba Adrián Rubalcaba Suárez
en la Ciudad de México. ¿Qué representaba este, el PRI en estos momentos en Durango con un personaje como Luis Enrique Benítez Ojeda? No, esas ya son causas de restar, restar y restar. Así que para mí todo eso es parte de la inexperiencia política, parte de las prisas de la inexperiencia política, y eso va a abonar efectivamente a la división de Morena, y eso nos muestra, pues, bueno, que Morena no ha trabajado en Durango, pues está Ahora, pescando lo que sea, no ha trabajado en Durango y necesitan replantearse. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí que Morena necesita un acto de reflexión, de autocrítica? ¿Y cuál es el resultado? Que las decisiones las está tomando la cúpula sin consultar hacia abajo. No están consultando a nadie. Hace falta un proceso en el que la cúpula entienda que no puede ser Morena un partido de borregos, que eso es lo que dijo Sergio Gutiérrez. Unidad, no, hombre, ¿cuál? La izquierda tiene que debatir, y cuando ha habido casos como este, cuando hay una carta de la presidenta, y cuando hay un caso reciente como el de Adrián Rubalcaba Suárez, sí, Morena tiene algo y no entiende qué está pasando, Vicente, Ricardo. a ver, no sé cómo ponerlo, pero bueno, ahí va. ¿Y el Instituto Nacional de Formación Política de Morena no está siendo de alguna manera también ninguneado o irrespetado con estas incorporaciones? Porque a menos que me digan otra cosa, a lo mejor ya fue a clases en el Instituto para la Formación Política de Morena, Adrián Rubalcaba, o este personaje que le llamó, como le haya llamado a la presidenta, ofendiéndola cuando era jefa de gobierno, Ricardo, allá en Durango. De hecho, en la carta, creo, lo que sale del Consejo Nacional el antepasado domingo, era darle su lugar al Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Y luego, yo pensaba que iba a ser un tema de la mañanera para que la presidenta dijera, aquí si no, o vamos a darle la oportunidad, como en el caso de Adrián Rubalcaba, y que se desate este debate. Ojo, no para dividir, para debatir, porque, híjole, también hay reclamos incluso para el propio Epigmenio Ibarra, que siempre anda dando la dura batalla por la transformación en redes sociales, pero ahora también veo que hay gente que no, pues no sé, que no aceptan al 100% lo que dice, ¿no? Cuando se habla de el sectarismo, el dogmatismo, de los puros, de los duros, eh, no lo sé. Veo por ahí fuertes declaraciones y nada más que no se desvirtúe, que sea es mi aportación, que sea en un debate duro, sí, que sea en un debate recio, sí, pero viendo hacia adelante. No entendería yo cómo alguien se pueda decir del movimiento si lo que quiere es fracturarlo. Por más que sean cuestionables las decisiones que se están tomando. ¿O tú cómo lo ves, Ricardo Sevilla? Yo creo que la ruta del debate la van a ir marcando estos diferentes personajes. Hay diferentes personajes en Morena. Se habla de que no es posible que haya tribus, que haya grupos. Ahí están los grupos, ahí están las tribus, sí las hay. No podemos ser ciegos a eso. Yo veo, tú decías, no, yo no veo decepción. Yo sí la veo. Yo sí creo que hay decepción en varios sectores. Estaba yo leyendo a varios morenistas. No solamente es la confusión ideológica entre las bases, sino están diciendo, ya me da hueva hablar sobre eso. Morenistas. Los morenistas están desconcertados, enojados, decepcionados, yo diría, en varios sectores, porque no es fácil salir a pretender hacer lo que hace Pigmenio Ibarra o intenta hacer, que es explicar cuáles fueron las motivaciones que llevaron a la incorporación
de este personaje, pero de otras figuras con un pasado, insisto, ideológico tan contrastante, digámoslo suavemente. No la tienen fácil estos intelectuales que ya salieron a tratar de explicar estas incorporaciones, que puede ser la de Adrián Rubalcaba o la de este señor Luis Enrique Benítez, un personaje que, como la gente sabe, hace no mucho salió a insultar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde van a llevar este pragmatismo? ¿Cuál es la identidad y los principios de Morena? Yo no soy catastrófico, no me gusta serlo, me gusta ser crítico, pero tienen que tener mucho cuidado porque los votantes, tanto los simpatizantes de Morena como las bases o como la izquierda, que en el pasado llegaron a sentirse atacados o despreciados por estos personajes, pueden sentir traición o desilusión por la incorporación de estas figuras en un partido que ellos creían que los representaba. Y ojo, Vicente, mucho ojo, porque esto podría llevar a una pérdida de apoyo ya en las urnas, ya en las urnas. Por eso digo que hay que tener cuidado. La nomenclatura intelectual de Morena debería ser mucho más clara en sus objetivos y en sus explicaciones, porque ya están generando una polarización interna. Y si no lo están viendo y escuchando, están más ciegos que un topo, más sordos que una tumba. Definitivamente la llegada de estos personajes de la derecha ya está generando tensiones dentro y fuera del partido, entre quienes ven estas acciones, yo me incluyo entre ellos, como un mero ejercicio de pragmatismo y entre quienes consideran una traición a sus ideales. Yo me uno a lo que dice Paco, hay ineptitud aquí, pero sí veo un escenario muy completo para los voceros de Morena, porque estas incorporaciones los van a meter, ya los metieron en camisa de 11 varas. ¿A qué me refiero? A que deben construir rápidamente una narrativa más o menos congruente que logre explicar muy claramente la incorporación de estos exadversarios, lo cual me parece sumamente difícil tomando en cuenta que en el pasado reciente, pues estos personajes tenían una enorme virulencia, no solamente hacia la presidenta, sino ante las bases del partido, ante los morenistas. Desde luego, la derecha es la más emocionada en estas, cuando ve este escenario y está emocionada por varias razones, Vicente. De entrada, porque la incorporación de Adrián Rubalcaba o del señor Enrique Benítez o de Sergio Mayer, para ir un poco más para allá, pues podría imprimir un cambio en la agenda política. Y ojo con eso, porque la presencia de estos personajes de derecha no solo podría influir en la agenda de Morena, moldeando algunas de sus propuestas, sino que podría incluso cambiarlas de ruta, podría incorporar asuntos que no eran prioritarios para Morena ni para la izquierda. Así que todo esto que suena más o menos confuso, lo tienen que colocar en una mesa, analizarlo, plantearlo congruentemente, coherentemente, por lo menos, o que así suene, todos estos intelectuales que rápidamente salen, periódicos, redes sociales que están vinculados a estos grupos que los hay en Morena con ciertos liderazgos y tratar de explicar lo que desde mi punto de vista es absolutamente inexplicable. Y yo sí veo, mi querido Vicente, para contrastar, para darle ahí el asunto contrastante, sí veo decepción en varios sectores del partido Morena. Fíjate, para avanzar, Molay Massa, el historiador Molay Massa, eh, dice, el PRI, el PAN, el PRD y sus satélites tuvieron su oportunidad. El pueblo ha votado por otras formas nuevas de gobierno. Es mejor que cuadros nuevos se equivoquen a que viejas ratas pudran nuestra transformación, dice Molay. Y luego estaba viendo a Kurt Harvard, porque lo sigo leyendo, a Kurt, y me pareció muy interesante. Ayer escribió, si las bases están enojadas por Rubalcaba, Benítez, lo peor que se les puede decir es, están equivocados, ustedes no saben de política. Si quieren un camino directo a la apatía y a la despolitización, por ahí es. Ahora sí que entendió el que entendió, querido Paco Cruz.
Mira, Molay tiene razón, Kurt, tiene razón. Hay, estos, estas afiliaciones a Morena deben causar por lo menos resquemor. Son grotescas verdaderamente. No estás hablando de un priista nuevo, joven que de pronto cambió. Y eso se vale. Estás hablando de un personaje como Luis Enrique Benítez Ojeda, que es un tipo violento, virulento, que no fue rival de Morena, fue enemigo abiertamente. Sí, fue enemigo. De momento yo me atrevo a decir, no está en peligro la estabilidad de Morena, pero sí puede correr riesgo. ¿Por qué? Por lo que dice el maestro Ricardo Sevilla, por lo que dice Molay, por lo que dice Kurt, hay cada ser indeseable que eso necesariamente va a impactar en Morena. ¿Por qué? Pues que es claro que las decisiones se están tomando de otra forma. Es claro que el partido que vislumbró, que visualizó, que formó Andrés Manuel López Obrador, es abierto. Y si a esto sumas, mira, es que no es una cosa, es la suma de muchos. La bronca abierta, sostenida entre Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal, vas abonando. Y si vas a cada ciudad importante, a cada estado de este país, es lo mismo. Yo te decía hace rato, verdaderamente, en Morelos están conformes con lo que pasó con Cuauhtémoc Blanco Bravo. No, esto va a ir abonando poco a poco. Yo entiendo que Morena en este momento no se siente a la mesa para debatir por el Consejo de Morena. ¿Por qué? Porque vienen las elecciones judiciales, pero en este momento ya Morena debía estar tomando medidas para, para abrir un debate en serio. ¿A dónde va Morena? ¿A dónde van con estos personajes? ¿Qué le aportan? Que expliquen verdaderamente qué le pueden aportar. ¿Qué puede aportar Adrián Rubalcaba? ¿Qué Alejandro Murat Hinojosa? Cuando tú tuviste Paco, aquí, sí. perdón que te interrumpa, pero yo pregunto, ante esto, ¿qué sería lo correcto decir sin que personas como Mario Muñoz nos escriban? Digo, también tiene su derecho, ¿no? Pero por ejemplo, Mario Muñoz dice, don Paco y Vicente, lo que están creando ustedes es la división y la idea de no votar por Morena. Cayeron en lo que la oposición quiere. Pues no, yo creo que tú no has dicho no votar por Morena ni yo, y creo que he sido claro de que lo que se busca aquí es el debate recio, no de destruir, no de dividir, sino de avanzar. Porque estas dos incorporaciones, ibas a mencionar lo de Murat, a quien entrevistamos hace unos días aquí, pues solo son dos, tres de las muchas que se vendrán, porque esto no se detiene. Pero bueno, nada más para que veas que también hay gente que considera que le hacemos mal provocando este debate. Pero bueno, A ver, cada quien. Vicente, fíjate, nosotros somos periodistas. Tenemos que ver lo que está pasando. No podemos ni debemos tapar el sol con un dedo. Nadie lo puede tapar. No es una, y yo te decía, es Adrián, Alejandro. Aquí tuviste a Julio Cerroa dándonos a conocer de cuánto fue el departamento que se compró. Aquí tuvimos abiertamente notas, pláticas, charlas sobre Cuauhtémoc Blanco Bravo y los arreglos de Morena con el PRI. Aquí hemos hablado de Dubiel Ávila Villegas y de la incorporación de priistas detestables como Alejandra del Moral Vela, que se robó 5,000 millones de pesos solo para su campaña. Aquí dimos la nota. Aquí entrevistamos a la periodista mexiquense que lo hizo. Eh, este, la incorporación de Luis Enrique Benítez Ojeda es una de tantas. Además de las broncas internas, nosotros no llevamos a Adrián Rubalcaba, lo llevó Clara Brugada y lo validó la presidenta. No somos borregos, somos analistas. Eso que pretende esta persona que decía, estamos abonando a la división, no, eso lo hacía el PRI, callarse, no decir nada, y al final, ¿qué terminó? Terminó en lo que es el PRI, el PAN mismo. Morena no es un partido de izquierda. Tiene que haber debate, tiene que haber confrontación, decirnos a dónde van. Es decir, ¿cómo tapamos el sol con un dedo? ¿O nada más debemos callarnos porque estamos haciéndole el caldo gordo a la derecha?
No, hombre, la derecha no existe ahorita electoralmente hablando en este país, No, ni la que está en el PRI, ni la que está en el PAN. Además, tú no estás decidiendo, yo no estoy decidiendo, están decidiendo allá en Morena, no frieguen. Ese es el caldo gordo desde otra perspectiva, el que se está haciendo a la derecha. Oye, Paco, déjame, maestro Ricardo Sevilla, déjame incorporar también a Daniel Marmolejo, que se suma también con su opinión. Y si hay compañeros y compañeras que nos están viendo y escuchando que quieran entrarle, con mucho gusto, como la semana pasada, que se vayan sumando y con mucho gusto Ceci les puede enviar el link para que se conecten aquí donde está el maestro Paco Cruz, donde está el maestro Ricardo Sevilla, donde llega Daniel Marmolejo. ¿Cómo ves tú la situación, Daniel Marmolejo? ¿Qué tal, querido Vicente? Compañeros, muy buenos días. Es una situación digna de reflexión desde los ángulos tanto electorales como también de lo que pueda suceder con el partido. En la ocasión anterior hablé de lo que significa o significó un partido pendular, que por un lado era un filántropo y por el otro lado era un ogro. Y la realidad es de que se pervierte y se hace una retrogradación, y lo voy a decir desde un ángulo muy preciso, sobre todo porque yo he estado en el estado de Durango. De hecho, si me permiten, esta imagen que le di al presidente López Obrador es una fotografía de un anciano que expresa muy claramente en la Sierra Madre Oriental las carencias, la tragedia, la falta de oportunidades y en este caso una vejez empobrecida, pauperizada. Es un estado, Durango, cuya aportación, y refiriéndonos al personaje Luis Enrique Benítez, que es un agresor verbal y conceptual, es un estado que reclama mucho de la federación y en términos prácticos aporta muy poco a la federación. Sin embargo, estando yo en campaña hace 10 años en el estado de Durango, fui informado por un dirigente político de izquierda en Durango que el PRI, así lo digo muy claramente, estaba tomado por el crimen organizado. Bajo estos argumentos, y además no señaló a un personaje en particular, este dirigente habló de todo el PRI. Y esto es muy importante porque el PRI ha tenido el control histórico de este estado y no se ha logrado un avance real de la izquierda en este estado. Además, debemos de recordar que en el estado de Durango, en la sierra, se han ocultado los grandes narcotraficantes mexicanos. Y bueno, pues el narcotráfico tiene un poder muy fuerte a nivel económico y se tendría que analizar como la fuerza económica de las más importantes, si no la más importante del estado de Durango. Y así como estamos viendo ahorita una crisis de seguridad en el estado de Sinaloa, el hecho de que ante esta advertencia de que el PRI estaba tomado en su totalidad por el crimen organizado, la llegada de este personaje pervierte a la izquierda. Entonces, ante las críticas, a la crítica que se está realizando, tendríamos que pensar literalmente en este momento la importancia de proteger a un partido de izquierda por el que millones de personas luchamos desde muchas trincheras ante la necesidad de salir de la perversión que tuvo el Partido de la Revolución Democrática y del narcoestado que fue consolidado durante el gobierno de Felipe Calderón, que también es una situación que hemos denunciado permanentemente y no de ahora, desde muchos años atrás, el hecho de que la llegada de este personaje, que prácticamente no pasó por ningún examen de evaluación, quiero suponerlo, para ver qué le suma o qué le resta al partido, al movimiento, y que de acuerdo con los compañeros no tiene nada que agregar, nada que sumar, pone en riesgo y debilita al partido en momentos de crisis
en donde hemos visto personajes de varias regiones del país, muchos del norte del país, sujetos como Tomás Yarrington, el exfiscal de Nayarit, gobernadores que también han estado infiltrados por el crimen organizado y algunos otros que fueron cabeza del crimen organizado, de la seriedad con la que hay que tratar este tema ante la posible filtración de personajes políticos. Y está también el caso de Héctor Melesio Cuen, quien era la bisagra con el cártel de Sinaloa. Por eso a Héctor Melesio Cuen lo traicionan en el mismo acto en el que llegó su amigo, porque así lo expresó el mismo Mayo Zambada, Héctor Melesio Cuen, y era una figura política acariciada por el poder político, acariciada por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien yo conocí en un templete en 1998, cuando se lanzó por primera vez como candidato a la gubernatura de Sinaloa. Y otras tantas figuras políticas que también acariciaron a Héctor Melesio Cuen, el propio secretario, cuando era secretario de Gobernación, Adán Augusto, y hay evidentemente una nota en el Noroeste, en donde a pregunta explícita de un periodista, una nota periodística que ustedes pueden consultar, él defiende a Héctor Melesio Cuen y dice, es mi amigo en las buenas y en las malas, ante una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Entonces, la caída de Héctor Melesio Cuen también tendría que ser un dato muy preciso para reflexionar que toda la región de este triángulo dorado del narcotráfico que conecta algunos estados del país y donde Durango es fundamental en esta reflexión, nos lleva a pensar no solamente en la verbalización de los intestinos de este sujeto que es doctor en Derecho, que utiliza sus tripas como una reata para golpear autoridades y que ahora sea asumido por el propio partido. Entonces, tenemos que pensar permanentemente que debido a la descomposición política que se ha dado en los últimos 25 años en el país, seguramente un poco más o mucho más. Pensemos en Raúl Salinas de Gortari, por supuesto, y sus vínculos con el cártel del Golfo, en Genaro García Luna y Felipe Calderón, en sus vínculos con el cártel de Sinaloa. Pensemos en lo que ha sucedido posteriormente, que estas cosas se deben de tratar con absoluta preocupación, Vicente. Así es, y pues, solo por mencionar el caso, Ricardo Sevilla, veía a Sergio Mayer promover que en la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena se votó a favor de un acta del Consejo que fortalecería y haría historia en el movimiento. Esto lo publicó el 4 de mayo, hace unos días. Bueno, después publicó que fue a Durango, precisamente, y dice, fue una grata experiencia convivir con tanta gente hermosa de Durango, capital. Agradezco a mi amigo el doctor José Ramón Enríquez por la invitación. Fue un gusto ver y constatar el cariño y respeto que la gente te tiene, te lo mereces por tu compromiso y altruismo. Durango se pinta de guinda, dice Sergio Mayer. Pues dije yo, a lo mejor sí está interesado en Durango y va a opinar, ¿no? Sergio Mayer anda en lo suyo, para que vean, pues, ¿qué salió del Consejo Nacional de Morena? No a la frivolidad. Bueno, hace 3 días. Y los invito a ver hoy a las 23 horas el primer capítulo del documental de Solo para Mujeres por el canal de las estrellas, Televisa. Televisa, fíjense. Pero del tema de la reforma a las telecomunicaciones, por el spot que pasó, ¿quién? Televisa, dándole vuelo a la propaganda discriminatoria de Trump. Nada. Sergio Mayer, volver a ver a Alicia fue un placer. No se pierdan la fea más bella por el canal de las estrellas. ¿Qué es eso? Televisa. Eso fue hace 3 días. Hace 2 días. Hace 2 días. No se pierdan a Sergio Mayer y a Alexis Ayala en Solo para Mujeres. Mucho éxito. Y ya el colmo ayer, en plena efervescencia de este debate, preguntan, ¿qué opinan sobre el ingreso? Y me emocioné. Pero a la casa de Alicia Machado y sus comentarios a cada uno,
los escucho, La Casa de los Famosos. Y luego, ¿por qué uno dice lo que dice? Yo sigo preguntando, ¿qué le aporta a la 4T un diputado como Sergio Mayer, que anda metido en la promoción de su serie de Solo para Mujeres, que anda metido en su Casa de los Famosos, que anda en todo menos en esto? Bueno, mi querido Ricardo Sevilla, le damos vuelta nuevamente a esta mesa. Pues a lo mejor yo no lo entiendo y me lo tendrá que venir a explicar Enrique Krause, que ahora ha escrito ayer en el Reforma que Sí. Ernesto Zedillo es el verdadero hijo del 68. A lo mejor yo no entiendo cuál es la aportación de Sergio Mayer y resultará el día de mañana en una portada de Letras Libres, en una hagiografía publicada en el periódico Reforma por uno de estos intelectuales de pacotilla. A lo mejor no lo entendemos porque la nomenclatura de Morena nos ha visto por abajo del hombro y trata de darnos a tole con el dedo. Yo aquí lo que veo, público memorioso, compañeros de mesa, es oportunismo y supervivencia política. Yo lanzo una serie de preguntas. ¿Es aceptable este pragmatismo extremo? Está erosionando desde mi punto de vista la autenticidad de estos presupuestos que defendía Morena o decía defender a capa y espada. Ya no se trata de un color, pintar de guinda, como emocionaba hace no mucho tiempo ver cómo se iba y cómo iba avanzando el movimiento de Morena en toda la República Mexicana. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la identidad y los auténticos principios de Morena? A mí me parece fundamental responder a ese cuestionamiento, porque si un partido, Morena o el que sea, sacrifica su congruencia, su coherencia ideológica en aras del poder, entonces, ¿qué demonios lo va a definir? Que haya debate, por supuesto. Hay gente que dice, no debatas, quédate callado, esto va a dividir. A mí me parece que el debate, el confrontamiento con las ideas ayuda para la clarificación de las ideas. A mí me parece que la naturaleza de la izquierda sobre todo es el debate. Hay que explorar, no hay que tener miedo a las diferentes perspectivas, no solamente dentro de Morena, sino de todo un movimiento que busca transformar. Hay que analizar cuáles son los problemas de fondo, los problemas del país y las posibles soluciones, y eso se da a través del debate, del pensamiento crítico. A mí me gusta mucho el debate porque creo esgrimir algunas ideas, algunos argumentos que pueden llegar a robustecer el debate público. A mí me parece que si se debate, si no se tiene miedo y no se descalifica, sí se puede elevar lo que ellos piden. Algunos en la nomenclatura de Morena, pero también en la derecha, se puede elevar el nivel de debate, pero se puede sobre todo tener mucho más solidez, mucho más fundamentación, legitimidad, credibilidad, porque si lo que piden es que nos uniformemos y que nos vistamos todo de la misma manera, me parece que ese no es el objetivo de ningún movimiento social, de ningún movimiento político, de ningún movimiento en general. Me parece que la movilización y la participación son fundamentales en este proyecto que está abrazando ya la sociedad. A mí me emociona mucho este debate, no creo que se vaya a acabar ahí y me da mucho gusto. ¿Por qué? Porque está debatiendo. ¿Qué es lo que querían? Estos personajes lo decían todos los días, que hay una politización del pueblo de México. El pueblo de México está politizado y por eso está debatiendo abiertamente y está saliéndoles el chirrión por el palito, como diría mi abuelita, porque está desgajando este dogmatismo que estos personajes están tratando de construir. A mí me parece muy, muy importante, aunque no se llegue a acuerdos totales, porque nunca se va a llegar a acuerdos totales, que aparezca, que asome el debate y que sean los ciudadanos los que estén alzando la voz. Sí hay que construir consensos, sí hay que construir estrategias, sí hay objetivos compartidos, desde luego,
pero hay que pedir rendición de cuentas en todos los sectores, en los sectores políticos, en la administración pública, me parece fundamental. Tiene razón y lo comparto plenamente lo que dice el maestro Paco Cruz. Nosotros somos periodistas y estamos por naturaleza también obligados a cuestionar si vemos corrupción, si vemos algo que desde nuestro punto de vista está mal puesto, hay pues alguna corruptela, la vamos a dar, le vamos a dar visibilidad. Ese es el papel del periodista, y el papel del periodista nunca ha sido, y espero que nunca sea, el de un aplaudidor, porque ya tuvimos episodios históricos en este país absolutamente vergonzantes y todavía están por ahí estos viejos ajados, estos dinosaurios del periodismo, entre comillas, todavía aplaudiendo como focas, los vemos ahí cansados y ridículos, pero el papel del periodismo no es eso, a menos, insisto, que yo no lo comprenda y me lo tenga que venir a explicar Enrique Krause y resulte que Sergio Mayer sea el verdadero hijo de la democracia, como Zedillo es el verdadero hijo del 68, ahora resulta. Qué bueno que lo mencionas. ¿Quién está dando la batalla para contrarrestar pues estas cosas, no? Enrique Krause dice, el verdadero hijo del 68 se llama Ernesto Zedillo. Janine Otálora, entrevistada por El País, ojo, no estoy convencida de que una elección por voto popular de todas las personas juzgadoras sea lo que permita sanear el Poder Judicial. Todavía la magistrada dando la batalla contra la reforma al Poder Judicial. ¿Quién da la contranarrativa en este golpeteo que ya se convirtió en un golpeteo brutal contra Marina del Pilar por parte de personajes como este Maldonado del Universal? ¿Cómo se llama este Maldonado? César, ¿cómo se llama? ¿Tú te acuerdas? ¿Alguien se acuerda? Mario Maldonado. Mario Maldonado del Universal, que dice que tiene ¿por qué le quitaron la visa a Marina del Pilar? Cuando la propia embajada de Estados Unidos confirma que son datos confidenciales. Pero si uno dice, ¿y dónde está Sergio Mayer? Uy, ya traes algo personal, ya chole, danos soluciones. Pues las soluciones es que desde abajo la gente de a pie le exija a sus representantes, que para eso se votó por el plan C, que hagan la chamba, que hagan lo que corresponde, que sean los que cacareen los buenos números, los logros de la presidenta en tan poco tiempo. O sea, si uno no lo hace, porque a ver, ¿en qué momento? ¿En qué momento dejó de ser responsabilidad de los elegidos por el pueblo para convertirse? Y no estoy diciendo que no lo quiera hacer. Claro que aquí hablamos de lo que se está haciendo bien. Bueno, permítanos también hablar de lo que consideramos que se está haciendo mal en espacios como este, ¿no? Por ahí va la cosa. Enrique Mariano Otero Alfaro ya está ya en Roma, está pasándola súper bien. Yo no entiendo cómo estos personajes, después de estos análisis pinchurrientos y fuera de toda realidad, todavía continúan despertando la emoción de estos sectores conservadores, personajes que en aras de tratar de defender esto que ellos consideran incorporaciones relevantes, salen y hacen una defensa de Ernesto Zedillo. Ya no le voy a cansar haciendo una lista de lo que hizo este personaje que usted sabe perfectamente que pues han tratado de revivir con quién sabe qué ideas. Bueno, ninguna idea, a lo mejor irresponsabilidad, ineficacia, torpeza, falta de figuras tutelares, y bueno, tratan de salir a defender a este personaje que yo, no me gusta casi hablar en lo personal, pero yo lo padecí siendo yo ya un estudiante al final de mi carrera en el 99, entró a la facultad de filosofía, bueno, no él, pero la Policía Federal Preventiva entró
a la Universidad Nacional Autónoma de México, y sobre eso no dijeron nada todos esos intelectuales que hoy están en el Colegio Nacional y que en ese momento también estaban, ahí estaban de la manita Alejandro Rossi, ahí estaba el canciller, porque no toquemos el canciller, que era rector en ese momento, era Barnés, y después se va Barnés y viene de la Fuente. Ahí estaban todos estos personajes, ahí estaba Sheridan con su libelo de lugar a dudas, burlándose del movimiento estudiantil, estaban siendo golpeados algunos miembros del CGH, no los mediáticos, porque había también personajes que iban al Canal 40 con Ciro Gómez Leiva. Uno de esos personajes era Fernando Belamuzarán, que ya era un fósil, pero que estaba metido ahí en las instalaciones del Canal 40, dizque la realidad en televisión, pero bueno, se les ha olvidado todo eso, y yo por eso siempre apelo, mi querido Vicente, Daniel, Paco, pues a la memoria, al público memorioso, que se acuerde de todo esto, porque el pasado, por supuesto, nos enseña, y si no, corremos el peligro de volver a repetir algunos errores, que de otra manera no podría, si estuvieran en nuestra mente, no volveríamos a incurrir en ellos. ¿Con quién iría? ¿Con Daniel Marmolejo? Ya a veces me pierdo en la mesa. ¿Iría con Daniel Marmolejo o con Paco? Pero antes déjenme saludar también a Toño Ruiz para que nos dé su opinión. Iría con Paco, ¿no? Perdón, ya sé si me está regañando la mujer que lleva los controles, las riendas de esta nave. Mi querido Toño Ruiz, mi querido Toño, ¿tú cómo ves la cosa? Anda la perra brava, se desataron los demonios, Toño, como hemos dicho una y otra vez. No sé si ya llegó Toño por ahí, mi querida Ceci. A ver si ya llegó. Ah, bueno, todavía no llega. Me dicen que le va a entrar Horacio Franco también en cualquier momento. Es que sí es un tema que apasiona, que enciende, que enciende todo. Ya llegó Horacio. A ver, Ceci, si ya llegó. Déjeme saludarlo. Horacio Franco, ¿cómo estás, maestro? Queridos todos, bueno, qué honor, qué honor, qué honor. Feliz cumpleaños un poco tarde. Qué gusto Gracias, estar, maestro. qué gusto y qué honor estar en esta mesa con todo esta sarta de eminencias y de gente tan verdaderamente tan constructiva. Todas las personas aquí presentes en esta mesa hacen críticas constructivas, críticas certeras. Ustedes como expertos en el periodismo, en el análisis, en la investigación periodística, en la investigación sociológica, en la investigación económica, algunos de ustedes también, y yo como ciudadano, nada más como artista, pero sobre todo como pueblo, como pueblo. Y debo decir que ahorita estaba yo pensando que me siento como un hijo de una mamá o de un papá, que sería la cuarta transformación, que adoras a tu papá, que adoras a tu mamá y que de repente te sale con que anda con otra o anda con otro y te lo tienes que tragar, te lo tienes que asimilar y no te gusta porque ese otro sabes que es una persona que te ha hecho mucho daño a ti porque lo conoces desde hace mucho y pues es un trago muy amargo, pero no puedes dejar de querer a tu mamá o a tu papá, no puedes dejar de ver lo bueno que ha hecho por ti tu papá o tu mamá y en ese sentido, ¿Qué nos toca hacer a nosotros, querido Horacio? ¿La ¿qué nos crítica? toca hacer? La crítica, en primer lugar, movilización como pueblo, o sea, hacerles ver a todas estas personas que nos han defraudado en cierto sentido, nos han dado la cachetada, que no le conviene andar con esa gente, porque esa gente no le va a dejar nada bueno, porque tu papá y tu mamá se paran solitos. Son gente que está haciendo mucho bien en el mundo, o sea, Morena y la cuarta transformación. Hablando ya de la cuarta transformación como transformación política y de Estado, ha hecho mucho bien a este país. Es una punta de lanza en muchas cuestiones, desde la reforma judicial hasta los programas sociales, hasta la defensa del Estado mexicano como rector de la energía y de otras cosas, etcétera. Sabemos que ha hecho, no, o sea, eso no lo podemos ni soslayar, ni quitar, ni nada, pero el problema es que se están engolosinando con una cuestión que a mí se me hace muy peligrosa y ya lo han discutido mucho aquí en este espacio, todos ustedes. Es muy peligroso jugar con fuego porque finalmente están
aparentemente, yo creo que ni tan aparentemente, pero están soslayando, están minorizando el poder, en primer lugar, de sus bases y en segundo lugar, del pueblo que confiamos en ellos, aunque no estemos en las bases, pero lo que yo entiendo de la fuerte transformación de Sheinbaum y de López Obrador es que el pueblo mexicano sí somos las bases. Entonces, nos están menospreciando en ese sentido con estos nombramientos. Vengan de quien vengan, vengan del hijo de López Obrador o vengan de Clara Burgada o de la misma Claudia Sheinbaum, a quien no vamos a dejar de admirar nunca, a quienes no vamos a admirar, sobre todo a Andrés Manuel y a Claudia y a Clara, pero en ese sentido parece que están en un estadio de razonamiento en el cual solamente lo importante es sumar y aparentar una unión que no tiene nada que ver con unión, sino con engolosinamiento de a ver quién llega más lejos, aglutinando más y más y más y más personas. A ver, no tienen que temer, carajo. La oposición está derrotada. No es nada, no significa nada. No entiendo por qué atesorarse, entre comillas, con todas estas adquisiciones que son verdaderamente lamentables. Fíjense lo que está diciendo el maestro Horacio Franco y sumo a Toño Ruiz. Pienso, con el 80 y tantos% de aprobación, con el país casi vestido de guinda, pero qué necesidad. Ese es mi punto. O sea, en serio sí se necesita sumar a un expriista de esa calaña como el de Durango, sobre todo el de Durango, ¿no? Que ofendió a la hoy presidenta o llegó a ofender o atacar a Andrés Manuel López Obrador. Sí se necesitaba. Sí era así de vida o muerte políticamente hablando. Mi querido Toño, también escuchamos tus comentarios en esta mesa que ya se puso choncha. Pues quiero saludar con muchísimo gusto primero a ti, querido Vicente, a doña Ceci, por supuesto a Ricardo, a Paco, al queridísimo Horacio Franco y por supuesto a Daniel Marmolejo, todos los que aquí se encuentran. Qué mesa tan interesante. Yo estoy anonadado, estoy preocupado por lo que está ocurriendo. Una y otra vez allá en Contoño Ruiz muchas personas se nos acercan para decirnos que cada vez se sienten más de la 4T y menos de Morena. Ese es el sentimiento. Mucha gente me dice, bueno, ¿sabes qué? Vemos en Morena repetición, vemos cómo es que a lo mejor se está pues aterrizando en los vicios de otro tipo de partidos. Y la preocupación, queridos compañeros, en todo caso, es que pues cada vez se parece más al Partido Revolucionario Institucional. Un partido revolucionario institucional que así nació, ¿no? Con situaciones muy cuestionables pues en cuanto al nepotismo, en cuanto a las imposiciones de personajes que nada tenían que ver con la Revolución Mexicana. Todo esto gracias a un Plutarco Elías Calles que estuvo pues detrás de bambalinas durante todo ese tiempo hasta que llegó el general Lázaro Cárdenas. Y bueno, ahí sí, si lo quieren ver de tal forma, hubo un renacimiento del Partido Revolucionario Institucional con Lázaro Cárdenas, pero pues después volvieron a las andadas. Yo creo que en esos momentos tendrían que el pueblo, más allá de cualquier otro, el pueblo de México tendría que repensar qué es lo que quieren para el futuro. La oposición está destrozada. Creo que se consiguió lo que se buscaba, que era acabar con el PRI, con el PAN y con el PRD. Hoy no existen, en definitiva. A lo mejor es necesario que obviamente terminen de acabar con ellos en ciertos estados, pero creo que, y a lo mejor no quiero que suene a esto es un separatismo, ¿no? Creo que ya es momento de que se pueda generar pues otro tipo de ideologías dentro de la misma izquierda, dentro del mismo progreso. Creo que hoy sí podemos pensar ya en pues, partidos que pudieran emanar o pensamientos o corrientes que pudieran emanar directamente desde la Cuarta Transformación, porque bueno, pues eso es lo que le tiramos la mayoría de los mexicanos, al progreso, a que nos vaya bien, a que haya igualdad, a que haya justicia social. Y pues no podemos dar nuestro brazo a torcer si empezamos a ver que meten a personajes que ofendieron en su momento a la presidenta Claudia Sheinbaum, si vemos pues una serie de irregularidades, lo digo también con mucho respeto, pues de que han habido irregularidades en Baja California, pues las han habido. Ahora, ¿por qué? Como ¿por qué? Yo no entiendo por qué se quieren echar ese trompo a la uña, y luego con mucho respeto a la misma presidenta Claudia Sheinbaum, de defender a capa y espada a la gobernadora de Baja California. Pues si le quitaron la visa
efectivamente hay que esperar a saber por qué se la quitaron, pero ¿por qué defenderla desde el principio, no? O sea, si hay cuestionamientos por parte de sus gobernados, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Si es, luego también con respeto, ¿no? Una gobernadora que fue cuestionada en su momento por ir junto con su esposo al Super Bowl y hasta, me parece que hasta saludó ahí híjole, pues uno de los lanzadores, pero del otro equipo, ¿no? De los Eagles, no me acuerdo, pero bueno, esto es, esto es en todo caso cuestionable lo que está ocurriendo dentro del partido y creo que es un momento para que el pueblo renazca, para que el pueblo diga, ok, ya le dimos en la torre a la oposición, es momento de que busquemos diferentes tendencias, diferentes ideologías dentro de la misma transformación. No. Se trata de sumar, Sí, de unir, no de dividir. pero ¿no crees que sumando? Las corrientes, los grupos fue lo que terminó con los chuchos y el PRD despedazado. Sí, pero ¿no crees que, o sea, no, que de verdad la oposición, no creen, queridos compañeros, junto con Vicente, no creen que al tener ya una oposición inexistente y la oportunidad de que puedan existir otro tipo de tendencias dentro de la misma izquierda, dentro del mismo progreso, podría haber un renacimiento en cuanto a partidos políticos en México? O sea, olvidarnos ya del PRI, del PAN, del PRD, O sea, de movimientos. tú estás llamando a una oposición dentro de Morena. Es una locura, Toño. No, oposición dentro de Morena. Estoy hablando a que existan diferentes ideas, diferentes logias dentro de la misma izquierda y dentro del mismo progreso, dentro de la misma cuarta transformación. Yo te digo, Morena, híjole, han ocurrido tantas cosas por ahí que son tan cuestionables. No, nunca por la decepción. Bueno, esa es mi opinión, pues, y de esto se trata el debate, ¿no? Tú tienes todo el derecho de expresarte, y así como han tenido toda la oportunidad de expresarse Horacio, Ricardo, que salió un momentito, Paco y Daniel. Oigan, por cierto, si no lo decimos aquí, porque hay mucha gente que nos ningunea a los medios independientes y alternativos, si no decimos esto que voy a compartir aquí, ¿dónde? Miren, otro ataque misógino contra Lenia Batres. No manchen. O sea, por parte de Ricardo Salinas Pliego. Vean esto, qué absurdo. Fíjense, Carlos Torres, que es un influencer de derecha, dice, se burla. En primera clase, Lenia Batres, miserable vividora, fíjense nada más, de las costillas de los mexicanos. Así se refiere a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y fíjense lo que escribe Ricardo Salinas Pliego. La ministra burra hace que viajar en primera clase se vea exactamente igual que ir en camión pollero. ¿Qué será que hacen que todo se vea corriente y barato? Fíjense, y hay gente que viaja en camión pollero a la que le está diciendo corriente y barato Ricardo Salinas Pliego, pero que seguirá comprando en Electra, seguirá haciendo negocios en lo voy a dejar en las empresas de Ricardo Salinas Pliego, porque en otros lados no le dicen exactamente cuál es la visión del dueño de esas empresas en las que deja su dinerito. Espero que no me vaya a demandar otra demanda este cabrón. Pero a ver, si no vemos un racismo, un clasismo, una discriminación de este personaje en un tuit que se supone es para golpear a Lenia Batres, pues yo no sé. La ministra burra hace que viajar en primera clase se ve exactamente igual que ir en camión pollero. ¿Cuándo ha viajado en un camión pollero este hijo de la chingada? Dice, ¿qué será que hacen que todo se vea corriente y barato? Ahora viajar en camión pollero, porque no te da para más, porque tu pobreza no te da para más, es corriente y barato. O sea, es muy elegante y muy chingón viajar en helicóptero como lo hace él. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y todavía hay periodistas y hay medios que podrían candidatearlo para las próximas elecciones a Ricardo Salinas Pliego. A ver, Paco, en la última vuelta ya de esta mesa, maestro. Mira, Vicente, el problema ahorita, como ahora vamos con lo de Salinas Pliego, pero primero, hace mucho tiempo, Lorenzo Meyer escribió, y algo que yo suscribo, decía que el sistema de partido de Estado en el que hemos vivido
obligó a la sociedad mexicana a desempeñar el indigno papel de sostén político y fuente inagotable de recursos para una clase política corrupta, irresponsable y prepotente. Era real. Bueno, en este momento, la cúpula de Morena está tomando, para mí, decisiones irresponsables sin consultar a su sostén político, y va a ser su sostén político. Es decir, es peligrosísimo lo que está haciendo Morena. No está en peligro la dominación política, tampoco la fuerza electoral, pero eso es un proceso poco a poco. Es un proceso que te va debilitando. Ya no puede negarse que hay grupos en Morena, tribus, son las tribus del PRD. Eso es innegable. En Morena no puede pasar lo que pasaba en el PRI, que el presidente de la República decía todo. A partir del presidente se marcaba la gobernabilidad nacional. El problema con Morena es que no le permitieron su crecimiento tan explosivo, tan rápido, no le permitió institucionalizar procesos y consolidación de grupos interiores, aunque hay muchos. Morena para mí tiene un problema gravísimo en este momento. Te digo, no todavía a nivel de que digamos va a perder o está en riesgo, no, porque no está en riesgo, porque la oposición verdaderamente es una basura. Y tienes ahí a delincuentes dirigiendo el PRI, a Alejandro Moreno Cárdenas, que es un mafioso. Tienes en el PAN a Jorge Romero Herrera, que es otro mafioso. Y a la derecha, que encabezaba Claudio X González, pues también está en la lona. Por eso no le hacen ruido. Pero las malas decisiones, que además son obvias, las malas estrategias, que también son obvias, pueden hacer que haya peligro de consolidación de caballos de Troya, que puedan aprovechar el crecimiento, la fuerza de Morena. ¿Para qué? Para después disputar también los liderazgos de Morena. Así que para mí es gravísimo, es gravísimo. Mira, nada más ve, puro mafioso. Ricardo Anaya Cortés, Jorge Romero, Alejandro Moreno. Por eso la oposición no va a hacer nada. Por eso digo, no está en peligro la mayoría y la estrategia mayoritaria de Morena, pero eventualmente eso puede llevar al desengaño, a la desazón. Y Morena es responsable de eso. Así que para mí debían tener mucho más cuidado. Yo no concibo un partido de izquierda de borregos. Abiertamente lo digo, como lo dijo Sergio Gutiérrez. No, hombre, no diga nada, vamos por la unidad. No, hombre, eso es un partido de borregos, abiertamente. Y eso hacía en el PRI, eso intentó hacer Felipe Calderón con el PAN. Así que deben tener cuidado. No hay peligro de desestabilizar a Morena, pero no hay peligro porque no hay oposición fuera de Morena. Pero sí puede haber algún momento en que Morena implosione y se empiece a destruir. ¿Estamos lejos? Sí. Pero nada es imposible. La derecha, hay que recordarlo, está vigilante, actuante, tiene recursos y cualquier día puede dar una sorpresa. Y además todos los viejos medios de comunicación tienen dinero y van a jugar un papel importantísimo, por lo menos a 2030, y seguramente, acuérdate, cada de cuando en cuando nace un loco en un país, y en este momento tenemos a Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que en estas expresiones pues muestra la xenofobia, el racismo, la discriminación, el clasismo, todo lo que representa Javier Milei, todo lo que representa Donald Trump, pero tienen recursos en miles de millones de dólares. Así que Morena tiene que ser cuidadosa. Luisa María, alcalde de Luján, tiene que sentarse verdaderamente a hacer un examen. Andrés Manuel López Beltrán tiene que sentarse a hacer un examen. Y nosotros, mira, más allá de lo que la gente diga, nosotros o hacemos análisis. Soy un reportero desde 1979.
Y no es la primera vez. Critiqué hacia el PRI, critiqué hacia el PAN, mis 13 libros dicen eso. Y apoyé abiertamente el ascenso de la izquierda. Hoy no voy a tapar el sol con un dedo, pero además no hay condiciones para que engañemos a la gente. Si nosotros manipulamos, si nosotros mentimos, si nosotros especulamos, como decía Sarmiento, ¿se acuerdan? Decía Sergio Sarmiento, si no tenemos información, se vale especular. Si nosotros hacemos todo eso, o lo que la gente pida, que abonamos a la división, si hacemos todo eso, en el futuro nos lo van a reclamar. Morena está muy a tiempo, pero personajes como esas nuevas adquisiciones, y otras, no Y nuevas, además hay que decirlo estas. también, Paco, en su momento no analizamos tan a detalle, o sea, sí lo mencionamos, pero no así como lo estamos haciendo hoy a los Erubiel Ávila, a todos estos personajes que tienen una pinche colota y pueden estar en el verde, pero están dentro de la 4T. Y me explico, o sea, no es una cosa de hoy o de ayer, Paco. Hemos hecho siempre, Vicente, porque eso tenemos que hacer. Una cosa es la simpatía por Morena y otra cosa es la militancia en Morena. Nosotros simpatizamos con el movimiento, simpatizamos. Mira, yo tengo un libro que se llama AMLO, mitos, mentiras y secretos. Hay cosas verdaderamente malas que hizo López Obrador. Cuando López Obrador leyó el libro, porque sé que lo leyó, porque Alejandro Encinas además me lo fue a presentar, López Obrador no dijo nada. ¿Sí? Así que la izquierda tiene que aceptar esto como una lección de un hombre que construyó un movimiento para transformar este país. Y un hombre que además cuando se equivocó lo admitió. Él mismo admitió que se había equivocado en corporaciones como las de Germán Martínez, como la de Lili Telles, que hubo quien le quiso ver la cara, pero pues a él para que le vieran la cara estaba muy cabrón, pues tuvo que abiertamente hablar de lo de Segalmex. También hubo traiciones ahí desde Segalmex, pero la gran virtud de Andrés Manuel López Obrador fue aceptar cuando se equivocó. Entonces, por qué toman a mal que se haga la crítica en estos momentos? Daniel Marmolejo, voy contigo en esta última vuelta. No te escucho, Dani. A ver si me ayuda Ceci con el audio Sí, ahí ya, mi ahí querido está, Vicente, sí, ahí está. saludando también a Toño, que se ha integrado, y al gran maestro Horacio Franco. La última vez lo vi en la mañanera junto a Elena Poniatowska, que además ella dijo, Elena, en algún momento, en alguna entrevista, que hacia ya el final del sexenio del presidente López Obrador, que él ya casi no escuchaba las críticas. Bueno, son momentos. La permisividad de la llegada de Cuauhtémoc Blanco, que vino apalancado de una estrategia de corrupción respecto a su residencia en el estado de Morelos, y en donde los partidos políticos que después estuvieron coaligados también a la Cuarta Transformación, participaron en ese esquema de corrupción de su llegada, primeramente como alcalde y después se mantuvo para gobernador. Él sí le dio ventaja, fíjate, al partido Morena en el estado, y además dijo que iba a combatir a Graco Ramírez. Pues esa ventaja no se convirtió en lo segundo, al contrario. Al presidente López Obrador le criticaron la corrupción de Cuauhtémoc Blanco en la plaza pública, en Morelos, en Cuernavaca. Así es que queda clara la reflexión sobre Cuauhtémoc. La llegada de Germán Martínez, que tú has mencionado, que pues llegó y se fue. Fue un crítico después tras su salida, pero bueno, pues él era un agente del grupo de Felipe Calderón, o sea, fue una adquisición absurda. La llegada de Rubalcaba, que lo hemos señalado pues últimamente, alguien que ha sido una persona que se convirtió en una piedrita en el zapato, personera de Ricardo Salinas Pliego, Lili Telles,
que es un personaje del cual a mí no me gusta hablar porque siento que estoy perdiendo el tiempo y mi existencia y mis neuronas en alguien que no lo merece. Se ha mencionado también la llegada de Alejandra del Moral, quien tenía un cargo muy importante en el gobierno del PRI del sexenio pasado y que, bueno, pues llega también por la puerta grande, saludando a la presidenta. Está en cuestionamiento también la presencia de Arturo Saldívar por una serie de prácticas. También han aparecido nuevos libros, algún nuevo libro por allí que lo señalan, pero cuando se habla del caso de Fobaproa, además de que fue la decisión del presidente Ernesto Zedillo, también está la participación de Saldívar en la defensa de los bancos para evitar la auditoría del Fobaproa y saber cuál era el riesgo sistémico de estos bancos y a cuánto tendría que llegar su salvación. Entonces, en términos cuantitativos, fue protegido y en términos cualitativos significó todo este daño. Por eso la carga no solamente es hacia Zedillo, sino todo el grupo que actuó como fuerza de coerción para ponerle la soga al cuello a Zedillo. También está el tema de Alejandro Murat, que se ha señalado en forma recurrente. El tema de Sergio Mayer, que es otro mononeuronal del cual no quiero ocuparme, y desde luego también de Luis Enrique Benítez Ojeda, que es este personaje que es bastante incómodo de un estado que está lleno de peligros. Y cuando se habla, y aquí he escuchado con mucha atención sobre los riesgos a futuro, yo creo que los riesgos no son a futuro. Creo que los riesgos son inmediatos y no hablemos de la pérdida de posición política del partido hegemónico, del cual pues hay una simpatía y ha habido una lucha por su construcción y que sigue, yo creo, en un fenómeno de construcción y de análisis, porque los partidos políticos son entes que tienen que vivir permanentemente en el escenario dialéctico. Y en todos los escenarios de la filosofía, como también pues es la ética fundamental dentro de la conducta de estas organizaciones, de estas agrupaciones. Acaba de suceder el día de ayer por la noche la ejecución de Yesenia Lara Gutiérrez, quien era candidata de Texistepec, uno de los 212 municipios del estado de Veracruz, que fue ejecutada por un comando armado de 8 personas que llegaron y arremetieron contra la multitud, y de lo que se conoce hasta el momento, hay aproximadamente 4 personas que perdieron la vida en esa acción del crimen organizado. También recordemos que en el mismo estado, el primer día de la campaña, fue asesinado Germán Anuar Valencia. Él es del municipio de Coxquihui, en Veracruz, y esta es una ejecución nuevamente contra un integrante de la izquierda. No sabemos, obviamente no existe una investigación que pueda concluir en un tiempo tan rápido los motivos por los cuales ha sucedido. De otros escenarios políticos de los cuales se habló de manera muy abierta y de pues feminicidios, como en el caso de la perredista Gisela Mota, hace ya varios años en el municipio de Temixco, en Morelos, por ejemplo. Allí se señaló posteriormente, después de toda esta reflexión, los vínculos que tenían con el crimen organizado, esta candidata del PRD, de la cual posteriormente su mamá fue presidenta municipal de ese mismo municipio. Entonces, yo no veo riesgos a futuro, Vicente, yo veo los riesgos inmediatos y veo con enorme preocupación que corra sangre en el medio de procesos políticos. Yo hice una propuesta y tengo una autocrítica también a la propuesta que hice de los jueces sin rostro, porque cuando se reflexiona, y en las redes sociales ha sucedido también, hay un señalamiento a los juzgadores, pues estamos viendo que los juzgadores también tienen una indefensión y sus familias también, y hay una cifra negra de ataques, de coerción, de sometimiento por el crimen organizado a ellos o a sus familias bajo la premisa de plata o plomo. Entonces,
el país tiene riesgos en lo político y tiene riesgos también en el sistema de justicia. Y si nosotros hemos señalado, como lo hemos hecho permanentemente, a todos los indeseables que se han colado dentro del partido y han ocupado cargos de elección popular, también tendríamos que valorar definitivamente los errores que hay en la reforma al Poder Judicial, porque cuando se advierte que son muy pocos los juzgadores y que sería en términos del universo de lo que se va a elegir, muy pocos los que estarían integrados al crimen organizado. Ricardo Salinas Pliego al menos formó a 200 abogados como posibles candidatos y de allí yo no sé cuántos fueron insaculados, pero yo advertí que había 200 que venían de la línea de Ricardo Salinas Pliego y que esas afinidades son muy peligrosas. Y cuando alguno de estos personajes ocupa cualquiera de los cargos, desde una primera hasta una última instancia del Poder Judicial, ponen en riesgo al país. Entonces yo no minimizaría que 20 candidatos fuesen impuestos por el crimen organizado, que otros 20 por Ricardo Salinas Pliego, no sé cuántos en realidad, y que la luz del mundo también imponga, porque Benito Juárez sería lo primero que combatiría, porque se utiliza retóricamente la figura de Juárez, que además Juárez fue un gran abogado y un admirador del sistema judicial norteamericano, y estamos en riesgos. Entonces, tenemos riesgos sistémicos por las cofradías vinculadas a los partidos políticos, y no dudes que los gobernadores también mandaron candidatos, tanto en las elecciones locales del Poder Judicial local como del Poder Judicial federal. Entonces, tendrías también grupos empresariales, grupos políticos, grupos empresariales, cofradías militares, organizaciones religiosas, crimen organizado, vinculados e integrados también en un proceso judicial. Yo me voy a una crítica rotunda y profunda, ¿sí? Estamos reformando el país no para cometer estos errores y necesitamos una independencia judicial, como necesitamos una independencia del poder político y del crimen organizado en las elecciones y en el partido de izquierda, que es Morena, y en sus aliados que están corrompidos, particularmente el Partido Verde. Muy bien, mi querido Daniel Marmolejo, te agradezco mucho que hayas llegado a esta mesa. Mira, va llegando Jairo Calixto también, te mando un abrazo, querido Daniel. Y mi querido Toño, sé que tienes que correr también para tu programa. Hay que irnos con Toño Ruiz. ¿Con qué cierras la invitación también? Bueno, además de lo que están platicando, que está muy, muy interesante, quiero invitarlos a con Toño Ruiz porque vamos a analizar las imágenes, eso es en otro tema, de 3 líderes mundiales que se las dan de, pues, muy decentes y etcétera, pero que una reunión que tuvieron después de haberse encontrado con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, bueno, pues fueron acusados, yo no sé, fueron acusados de haber tenido en la mesa una bolsita con, pues, polvos mágicos. Por supuesto que nos referimos al presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y el nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, quienes, bueno, pues fueron hallados con estas imágenes muy raras. Lo más interesante es que está la bolsita blanca en la mesa y pues si fuera un papelito, un pañuelito, pues tan fácil como que lo muestra, sobre todo saber qué, pero bueno, lo esconden de forma muy extraña, lo esconde Macron de forma muy extraña. Merz también esconde una cuchara que había por ahí por alguna razón. ¿Por qué tendría que esconder una cuchara? De eso vamos a estar platicando. También vamos a hablar del avión que le van a regalar de Qatar a Donald Trump. Un avión muy al estilo Peña Nieto que no tiene, pero mira ni Obama, ¿eh? Uh-huh. Es un avión, querido Vicente, queridos compañeros, querido público consentidor, que no tiene ni Obama. Se lo van a regalar vía Qatar a Donald Trump. Y analizaremos un poco más a fondo, por supuesto, pues este tema de la gobernadora de Baja California. Además, tenemos a una candidata ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la maestra Arely Reyes Terán, con nosotros. Y por supuesto, para hablar de inmigración, ahí está la queridísima Araceli Martínez del periódico La Opinión. Se va a poner bueno, así que en cuestión de 4 minutos ahí vamos a estar con Toño Ruiz. Si usted gusta, pues pásese a la tiendita de enfrente, lo vamos a estar esperando con mucho gusto. Yo te agradezco, Vicente, como siempre, por tu apoyo y pues por supuesto al público consentidor de Sin Censura que extraño tanto. Te mando un abrazo, Toño, nos vemos. Estamos al pendiente. Creo que el maestro Daniel Marmolejo también ha salido.
Horacio Franco. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿con qué cierras tú? Memorioso, Ahí yo está. llamando a un debate intenso, vigoroso y también respetuoso en la izquierda mexicana, se puede hablar álgida temperamentalmente, pero este debate, insisto, con las ideas es necesario. Yo creo que contribuye a la vitalidad intelectual, a la capacidad de análisis, a la conexión sobre todo con la sociedad y en última instancia, que creo que es lo más importante, para tratar de influir positivamente en la construcción de nuestro país, en la construcción de esto que está en curso, que es la transformación, auténtica transformación del pueblo de México, vitalidad intelectual en cualquier movimiento político y interesa, porque muchos le sacan, como dicen aquí en mi barrio, al debate, pero no le saque porque la construcción de un país se nutre de la confrontación de perspectivas y debatamos abiertamente. Hay muchos temas, como podría ser desde diferentes perspectivas abordar la desigualdad, la justicia social, el desarrollo económico, la cultura, los desafíos ambientales, desde diferentes enfoques. Así que el pensamiento crítico, sobre todo, yo insisto, estos personajes anecdóticos, porque pueden cambiar de nombre, pueden disfrazarse de guinda o de azul antes de tricolor, etcétera, pero son oportunistas que están buscando una nueva plataforma para intentar mantenerse vigentes en la política. Sigamos construyendo el debate, sigamos construyendo la transformación. Aquí, sin censura, querido Vicente, saludos a toda la mesa, al público memorioso. Yo le voy a pedir que me siga en mis redes sociales, en X, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganos ahí en Datos Duros Podcast, ahí estamos creciendo, pero yo creo que de una manera, si no desmesurada, sí que está haciendo palidecer a bastantes porque quisieran que no nos vieran, pero ahí estamos y nos está viendo la gente, que eso al final de todo es lo que importa e importa mucho. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, al público que nos ve y que nos escucha y que nos defiere con su preferencia. Saludos a toda la mesa, a Jairo Calixto, un saludo. Y bueno, pues estamos pendientes a la información y pues nada más que agregar. Muy bien, mi querido Ricardo, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura. La estoy haciendo de suspenso para llegar con Jairo Calixto, porque el nuevo hijo de la transformación, poniéndolo en términos de Krause, pues. Maestro Horacio Franco, ¿con qué cierras? Nada más le digo a mi amigo Chairo que Lixto, que ya tiene una gran competencia en imitaciones y que pues se cuide de Broso, porque le va a quitar la chamba con esta imitación Maldita sea. tan necia que hizo de Luis Alcalde, que bueno, en fin, mira, a mí lo único que me sale de Yasmín, y un día vamos a hacer un pacto, yo voy a hacer la voz de Yasmín Esquivel, así como le hacen la voz de Yasmín, porque la voz de Yasmín me sale bien, pero a ti te sale Yasmín Esquivel, digo, la señora Esquivel, no, ¿cómo se llama esta? La piña, la piña. La Norma Piña, esa te sale re bien. Pero la voz a mí me sale muy bien. Ya cuando estoy así, cuando recién despierto, me sale muy bien la voz de Norma Piña. A veces hacemos un Kenvire. Pero Broso no se parece en nada, ni en el pelo se parecía a Luis Alcalde. Pero bueno, en fin, yo nada más me despido diciendo que el gran peligro que Morena no ha medido es que, por muy pragmáticos que se quieran ver, no han visto el tope de pérdida y el costo-beneficio de lo que están haciendo para Morena a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo ha sido una cuestión devastadora para todos los que somos seguidores, admiradores y respaldadores de la Cuarta Transformación y del gobierno de Claudia Sheinbaum y de López Obrador, pero también en un momento dado las bases que están afiliadas a Morena y toda la gente que está ofendidísima por esto, incluyendo la senadora Blanca, la única que se manifestó en contra, Margarita ¿verdad? Valdés. Margarita Valdés, la única que se manifestó en contra de este señor Ojeda, ¿no?
ha sido verdaderamente, sí, o sea, todo el mundo estamos ofendidos, ¿no? Pero el costo, el tope de pérdida es grandísimo. Y yo estoy seguro, nada más una cosa se me ocurrió este fin de semana, que las mismas Claudia Sheinbaum y la misma Clara Burgada deben estar verdaderamente en el ácido, ellas mismas, con su corazón y con su mente y con todo, deben estar en el ácido por estar defendiendo este nombramiento de Rubalcaba. O sea, no, ellas no lo creen, ellas no lo quieren, estoy seguro de ello porque ellas son honestas, ellas son fuertes, mujeres congruentes y todo, pero esta cosa que hicieron no les debe estar gustando nada y yo creo que sí debe ser un trago muy amargo para ellas, pero pues ahora sí que el costo-beneficio, ¿verdad? ¿Hasta dónde van a llegar con esto? Los vamos a seguir respaldando porque creemos en ellas, creemos en su proyecto, creemos en la cuarta transformación, pero no vamos a negar que, como dije hace ratito, ¿verdad? Es como si nuestra mamá, que es morena, anduviera con un señor que nos violó de niños, imagínense, con un tío que nos violó o con un amigo de la mamá que nos violó de niños, ¿verdad? Y ahora anda mi mamá con él. Pues no, ¿verdad? No podemos aceptar eso. Es lo mismo. Nos sentiríamos traicionados como hijos. Nos sentimos como hijos de la cuarta transformación, sí, en verdad, ofendidos por estos nombramientos, por estas cosas que pasan, porque además fueron muy recientes, sobre todo, pues obviamente lo de Rubalcaba y lo de este señor Ojeda fueron muy recientes, fueron apenas hace poquito, y pues no puede ser que nos estén dando eso. Y no queremos que crean ellos que nos estamos creyendo ese atole con el dedo que nos pretenden dar, porque no es verdad, no lo queremos. El pueblo sí está muy, de veras, muy sentido, no resentido, no, sí, pero sí está muy sentido, ¿eh? Estamos muy sentidos porque no creemos que esto vaya a ser una cuestión de prosperar y de que vamos a darles chance. Esto no se hace, creo que no se hace. Y la foto de Andrés Manuel López Obrador con este señor en Durango se me hace verdaderamente ofensivo para su propio padre. La verdad, lo digo honestamente. No creo que Andrés Manuel López Obrador esté muy de acuerdo con esto, por más que quieran sumar. Entonces, nada más, ojo, el costo-beneficio y el tope de pérdida. Mi querido Horacio Franco, te mando un abrazote. Mil de vuelta, gracias, nos Cuídate vemos. mucho, Hasta luego, cuídate Jairo, hasta mucho. luego, querido. Chao. Querido Jairo, tú dices por dónde entramos y para escuchar también tus opiniones, pero dame ya buena onda, dame tu opinión acerca de esta parodia que hace Víctor Trujillo.